No había viento, no había gaviotas, no había ese murmullo constante que los viejos de San Jacinto de la Mar llamaban el rezo eterno del océano. El Golfo de México era un espejo oscuro bajo una luna casi llena, y el pequeño pueblo costero, perdido en una provincia de Veracruz, dominada por la corona española, parecía contener también la respiración. Tomás, nieto de pescador, estaba solo en su panga de madera, a unos metros de la orilla. Tenía las manos curtidas por la sal y las redes, la piel morena tostada por años de sol, y unos ojos negros acostumbrados a leer las corrientes mejor que los sermones del padre Rodrigo. Aquella noche solo quería terminar la faena, volver con un par de canastas decentes y no pensar demasiado en las deudas. Pero el mar decidió otra cosa. Mientras recogía la última red, notó que algo estaba mal. El agua no se movía, ni una onda, ni una voz. El silencio era tan profundo que llegó a oír su propio corazón. Entonces la vio. Una figura femenina, envuelta en un manto oscuro, avanzaba sobre la superficie del mar como si caminara sobre piedra firme. La luna le dibujó el contorno, cabello largo y negro, suelto sobre la espalda, piel pálida para alguien que parecía del lugar, ojos tan oscuros que más que reflejar luz, la devoraban. Tomás parpadeó, convencido de que era cansancio o superstición de abuela. Pero la figura siguió acercándose, hasta detenerse justo enfrente de su barca. No hundía los pies. El agua se curvaba bajo ella, obediente. El corazón de Tomás se desbocó. «No deberías estar aquí esta noche», dijo ella, con una voz suave que resonó directamente en su pecho. Tomás apretó la borda del bote. «¿Y tú? No deberías estar caminando sobre el agua». Ella arqueó una ceja. «Entonces ya tenemos algo en común». El silencio se hizo más pesado. La panga crujió, inquieta. «¿Quién eres?», preguntó Alma. El nombre cayó en el agua como una piedra pequeña, pero las ondas que provocó siguieron latiendo en la mente de Tomás. «¿Alma de qué?». «Solo Alma», repitió. «Y esta noche el mar decidió que vieras lo que casi siempre oculta». Levantó una mano y a su alrededor la superficie negra se agitó en círculos lentos, como si algo enorme respirara bajo la madera. «Este océano no está dormido», continuó. «Está esperando, y la espera siempre exige pago». Tomás tragó saliva. Los labios de Alma se curvaron en una sonrisa triste. Su sangre, sí. Sus ojos se alzaron hacia la costa. Allí, San Jacinto de la Mar se apretaba entre la orilla y la selva. Unas pocas calles empedradas, casas blancas con techos de teja, un muelle viejo, una iglesia baja con una campana torcida y un pequeño destacamento de soldados españoles vigilando impuestos y rumores de brujería. «Tu abuelo hizo un trato con este mar», dijo, «y el precio no se pagó completo». El estómago de Tomás se encogió. «Mi abuelo murió en una tormenta». «Ninguna tormenta se lleva a un hombre sin permiso», respondió Alma, «y menos cuando el hombre le prometió algo al agua y luego intentó engañarla». El aire se volvió más frío. Tomás pensó en las historias medio rotas que su abuela contaba en voz baja, sobre noches en que el mar se callaba y cosas antiguas se acercaban a escuchar los rezos de los hombres. Siempre las había tomado como cuentos para asustar niños. «No sé qué esperas de mí», dijo, a la defensiva. «Yo solo pesco lo que el mar quiere dar». «Eso es lo que crees», replicó Alma. «Pero llevas años pescando en un mar que decidió no tragarte todavía, solo porque tenía otros planes». Se inclinó hacia él, sin que el agua se moviera. «Tu abuelo pidió abundancia a cambio de una vida humana cada 3 generaciones. Cuando llegó la hora, intentó ofrecer la suya. El mar aceptó la muerte, pero no el truco. No cerró el pacto. Dejó la deuda para después». Tomás sintió que las manos le sudaban, a pesar del frío.
Eso es cosa de otros tiempos, murmuró. Los frailes dicen que esos sacrificios pertenecen a dioses falsos. Y sin embargo, respondió Alma, cuando sus iglesias se inundan, también le rezan al agua. Lo miró con una intensidad que lo dejó inmóvil. Tu abuelo fue la primera generación, tu padre la segunda. Escapó de este pueblo para trabajar en los muelles de Veracruz y murió lejos, donde el mar no pudo reclamarlo con sus propias manos. Hizo una pausa. Tú eres la tercera. La panga pareció encogerse. ¿Quieres decir que? Quiero decir que para el mar eres deuda pendiente, dijo Alma. Y esta noche ha guardado silencio para recordártelo. El silencio volvió con más fuerza. En el horizonte, una línea mínima de espuma rojiza brilló a la luz de la luna. Tomás tragó en seco. Si vienes a decirme que estoy condenado, llegaste tarde. La vida ya se encarga de eso. Alma lo observó, evaluándolo. No vine a decirte que estás condenado, respondió, al fin. Vine a darte una opción. La palabra opción sonó como algo peligroso. En San Jacinto casi nadie tenía opciones. Se nacía pobre y se moría pobre, pescador, campesino o criado. ¿Qué clase de opción? ¿Entre repetir el destino de tu abuelo o romperlo? El mar tembló bajo el bote, como si no le gustaran esas palabras. No sé cómo se rompe algo que se hizo antes de que yo naciera, dijo Tomás. Con algo que no existía cuando se hizo el pacto, replicó Alma. Un tipo de amor que el mar no sabe devorar. Tomás soltó una risa seca. No soy santo. Por eso te eligió, dijo ella sin dudar. Los santos obedecen. Los tercos cambian historias. Por primera vez, el miedo que Tomás sentía se mezcló con otra cosa. Curiosidad. ¿Por qué tú estás metida en esto?, preguntó. Hablas como si el pacto también fuera tuyo. En los ojos de Alma cruzó una sombra. Porque lo es, admitió. Hace mucho hice mi propio trato para salvar a alguien. El mar tomó lo que yo amaba y me dejó atada a su voz. Soy quien lleva sus mensajes, quien guarda su memoria. Cada generación me toca mirar a un hombre como tú ahogarse en tormentas que yo misma llamé. Tomás apretó la borda. Entonces eres mi enemiga, o tu única aliada para escapar, respondió ella. Depende de cuánto estés dispuesto a desafiar, Tomás. Un viento súbito barrió la superficie, levantando ondas alrededor de la panga. Las luces del pueblo titilaron a lo lejos. Alma se irguió. Mañana, al amanecer, todos sentirán que algo cambió en el mar, aunque no sepan qué. Tu abuela lo sabrá mejor que nadie. El sacerdote lo olerá como peligro. Sus ojos volvieron a clavarse en él. Esta noche el mar solo te recordó la deuda, pronto vendrá a cobrarla. Cuando el agua vuelva a guardar silencio, búscame en la playa. Si no vienes, te arrastrará como arrastró a tu abuelo. Si vienes, empezaremos a hablar de cómo romper lo que parece imposible. Tomás abrió la boca para responder, pero una ráfaga más fuerte lo obligó a cubrirse el rostro. La panga se sacudió. Cuando bajó el brazo, Alma ya no estaba. El mar, lentamente, empezó a moverse otra vez. Las gaviotas regresaron con un par de gritos aislados. Lejos, el pueblo siguió con su vida de noche normal, perros ladrando, música tímida de una taberna, alguien riendo para olvidar la pobreza. Solo Tomás sabía que algo profundo había cambiado. Remó hacia la orilla con el pecho pesado. Mientras tiraba de los remos, las palabras de Alma se repetían una y otra vez. Tu abuelo fue el primero, tu padre el segundo. Tú eres la tercera generación, y el mar no olvida. Cuando llegó al muelle, las manos le temblaban. Miró una última vez la línea del horizonte. La espuma rojiza había desaparecido, pero el silencio de esa noche se quedó enterrado en su pecho, junto con un nombre que no iba a poder sacar de la cabeza: Alma. No era el sol cálido y dorado que solía pintar las casas blancas del pueblo.
El cielo tenía un tono lechoso, casi enfermo, y el aire olía a sal y a algo más, como hierro viejo. Las gaviotas volaban en círculos, inquietas, pero sin atreverse a acercarse demasiado a la orilla. Tomás se despertó sobresaltado, con la sensación de que alguien lo había llamado por su nombre. Tenía el corazón acelerado y el cuerpo pesado, como si hubiera remado toda la noche sin descanso. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego reconoció el techo de tablas, la pared encalada, el murmullo lejano del mar. La imagen de Alma, caminando sobre las olas en un océano silencioso, volvió con fuerza. Se sentó en el catre, se pasó una mano por el rostro y miró por la pequeña ventana. Desde allí veía el muelle de madera, torcido por los años, y parte de la playa. El mar se movía de nuevo, pero algo en su ritmo estaba torcido. Las olas parecían golpear la arena con una cadencia irregular, como un corazón que hubiera olvidado su compás. Oyó voces en la calle, gente hablando más bajo de lo normal, algunos rezos, el sonido metálico lejano de la campana de la iglesia, traqueteo de cascos de mulas sobre el empedrado, gritos de vendedores medio adormilados. Se vistió rápido y salió al pequeño patio. Su abuela ya estaba despierta. Catalina, de cabello largo y blanco trenzado con paciencia, estaba sentada junto al fogón, removiendo una olla de barro donde hervían hierbas. Su rebozo oscuro cubría unos hombros delgados pero firmes. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, tenían la claridad de quien ha visto demasiado para fingir sorpresa. Cuando oyó los pasos de Tomás, no se volvió. Anoche el mar se cayó, dijo, como si continuara una conversación que él no recordaba haber empezado. Tomás se detuvo en seco. Todos lo dicen, respondió, pero pocos estuvieron en el agua para sentirlo. Ahora sí, ella giró la cabeza y lo miró fijamente. ¿Y tú estabas allí? No era una pregunta. Tomás se acercó, incómodo. Tenía que terminar las redes. No pensé que... El mar no se calla por casualidad, lo interrumpió Catalina. Cuando lo hace, es porque está escuchando, o esperando respuesta. Hizo una pausa, estudiándolo con atención. Y aquí estás, con cara de haber visto más que peces. Tomás tragó saliva. Abuela, anoche vi algo. El fuego chisporroteó en la olla. Catalina se enderezó un poco en la silla. «La viste a ella», dijo en voz baja, «a la bruja». Tomás sintió un escalofrío. Dijo que se llamaba Alma. La anciana cerró los ojos un momento, como si aquel nombre fuera una vieja herida. «Siempre le ha gustado disfrazarse de promesa», murmuró. «Alma, esperanza, consuelo. Nombres lindos para cargar cadenas». Tomás se sentó frente a ella. «Conozco sus pasos en la arena desde antes de que nacieras», respondió la abuela. «Y antes de mí, mi madre también los conoció. No envejece como nosotros. No pertenece solo a este lado del agua». Tomás apretó las manos sobre las rodillas. «Dijo que mi abuelo hizo un trato, que el precio no se pagó completo. Quiero saber la verdad». Catalina dejó la cuchara de madera a un lado y lo miró sin huir. «Tu abuelo era terco, pobre y terco», empezó. «Cuando los españoles llegaron con sus impuestos, sus barcos grandes y sus cruces, el pueblo empezó a pasar hambre. El mar, que antes nos daba suficiente, se volvió arisco. Las redes volvían vacías. La gente murmuraba que los dioses viejos se habían ofendido. Tomó aire. En una de esas noches, el mar guardó silencio, igual que anoche. Tu abuelo estaba en su panga cuando la vio a ella, igual que tú». Tomás sintió su propia respiración hacerse más pesada. «¿Y qué pasó?» «Él le pidió abundancia», dijo Catalina. «No quería ver morir de hambre a su familia, no quería ver a su gente vendiendo a sus hijos a hacendados o a barcos lejanos.
Alma le ofreció un trato: redes llenas, temporadas generosas a cambio de una vida humana cada 3 generaciones, sangre ofrecida en la noche del gran silencio. Sus ojos se clavaron en los de Tomás. La primera generación fue la suya, la segunda, la de tu padre, la tercera, eres tú. Tomás apretó los dientes. Siempre dijiste que mi abuelo murió en una tormenta, porque murió en una tormenta, respondió la abuela. Lo que no te dije es que él quiso engañar al mar. Se inclinó hacia adelante. Cuando llegó la noche del pago, tu padre era un niño pequeño. Tu abuelo decidió que, en lugar de sacrificar otra vida, ofrecería la suya. Salió al mar durante el silencio, se internó en la oscuridad y esperó. Tomás imaginó la escena con demasiada claridad. Un hombre solo en una barca, la línea del horizonte borrada, el peso de un pueblo entero en los hombros. ¿Y el mar aceptó? Aceptó su muerte, dijo Catalina. Pero no el cambio en las reglas. Había pedido una vida entregada, no sacrificada por culpa. Tu abuelo murió. El pacto no se cerró. La deuda se corrió hacia adelante. Tomás se levantó abruptamente. ¿Y nunca pensaste en decirme esto antes? La abuela lo miró con una mezcla de culpa y firmeza. Pensé que, si no sabías, el mar te dejaría en paz. Que si vivías una vida sencilla, sin tentar demasiado a las aguas profundas, podrías pasar desapercibido. Sus labios temblaron. Anoche supe que estaba equivocada. El silencio se instaló entre ellos, pesado. En ese momento, alguien golpeó la puerta con fuerza. ¡Catalina! Se oyó la voz del padre Rodrigo desde afuera. ¡Abra en nombre de Dios! Tomás y su abuela se miraron. No digas una palabra sobre Alma, susurró ella, ni sobre el pacto. Para la Iglesia, todo lo que no controlan es herejía. Tomás asintió, tragando el miedo que le subía por la garganta. Catalina fue hasta la puerta y la abrió un poco. El padre Rodrigo, alto, de piel clara, sotana negra impecable y un crucifijo grande colgándole del cuello, estaba en el umbral. Detrás de él, 2 soldados españoles con la mano en las empuñaduras de sus espadas. «Buenos días, padre», dijo la anciana con calma forzada. «Mi casa es humilde, pero siempre hay un lugar para usted». El sacerdote entró sin esperar invitación. Su mirada recorrió la habitación, las hierbas colgadas del techo, las botellas con líquidos de colores, los amuletos de conchas y semillas. «La humildad no borra la superstición», dijo. «Y anoche este pueblo estuvo más cerca del infierno que nunca». Sus ojos encontraron los de Tomás. «Sobre todo tú». Tomás sostuvo la mirada. «Solo estaba trabajando en el mar, como siempre». «El mar no estuvo como siempre», replicó el padre Rodrigo. Se calló. La campana de la iglesia sonó sola. Varias personas despertaron con pesadillas. Y tú fuiste el único en el agua cuando todo eso pasó. Tomás sintió el peso de esa acusación. «¿Qué insinúa?» El sacerdote se acercó un par de pasos. «Insinúo que alguien en este pueblo está alimentando pactos viejos, que hay quienes prefieren pedir ayuda a fuerzas oscuras en lugar de confiar en Dios». Miró a Catalina. «Y sé que en esta casa se mezclan rezos con cosas que no vienen de la Santa Madre Iglesia». La abuela no se inmutó. «Los santos que usted trae tienen nombres nuevos», dijo. «Los espíritus que protegen esta tierra tienen nombres antiguos. Pero todos escuchan cuando la gente sufre. Los espíritus antiguos solo traen cadenas», contestó el padre. «Y anoche oí el ruido de muchas». Se volvió de nuevo a Tomás. «Voy a bendecir los botes al mediodía. Quiero orar sobre tus redes. Si están limpias, Dios las llenará. Si no lo están, veremos qué sale del agua». Tomás apretó la mandíbula. «Las redes solo conocen peces, padre». «Eso espero», respondió el sacerdote, «por el bien de todos».
Hizo la señal de la cruz, murmuró una breve oración y se dio la vuelta. Los soldados lo siguieron. Antes de cruzar la puerta, el padre Rodrigo se detuvo. «Una última cosa», dijo, sin mirar atrás. «Si alguno de ustedes sabe de apariciones, brujas o visiones en la noche, es mejor que lo diga en confesión. El silencio también es pecado cuando deja crecer el mal». Luego salió. La casa pareció más pequeña cuando se fue. Tomás soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Nos va a vigiar», dijo, «porque siente que algo se movió fuera de su control», respondió la abuela. «Los hombres de iglesia temen a lo que no pueden nombrar». Se acercó a él y le tomó la mano un momento. «Escúchame bien, Tomás. El mar cree que eres deuda. Alma cree que puedes ser opción. La iglesia teme que seas ruptura. Ninguno de ellos va a protegerte por completo. Tendrás que decidir a quién desafiar primero». Tomás bajó la vista. «No quiero que nadie más muera por este pacto», dijo. «Ni tú, ni Luis, ni nadie». «Entonces necesitas entender algo», replicó Catalina. «El mar rara vez toma directamente a quien odia. Prefiere lastimar lo que esa persona ama. Si Alma tiene razón, y la única forma de romper esto es con un tipo de amor que el mar no pueda devorar, vas a tener que amar sabiendo que se volverá el blanco más grande». Tomás pensó en Inés, la hija del carpintero, con sus trenzas negras y su sonrisa tímida. Pensó en Luis, siempre a su lado en la panga. Pensó, para su propio horror, en la figura de Alma sobre las ondas, en la forma en que sus ojos parecían verlo entero. «No sé si estoy hecho para amar así», murmuró. «Nadie está hecho», respondió la abuela. «Uno se hace en el camino, a golpes». Unas voces llamaron desde afuera. «Tomás», era Luis, su amigo, «ven al muelle. Tenemos que preparar las pangas antes de que el padre las llene de agua bendita». Tomás respiró hondo. «Tengo que ir». Catalina asintió. «Ve, haz lo que siempre has hecho, pero abre bien los ojos. El mar no es el único que está mirándote hoy». Él salió al sol pálido de la mañana. Mientras caminaba hacia el muelle, sintió que cada paso lo acercaba no solo a las redes y al trabajo, sino a una especie de juicio silencioso. Los vecinos lo observaban de reojo. Algunos lo saludaban como siempre. Otros hacían la señal de la cruz al verlo pasar. Luis lo esperaba apoyado en una columna del muelle, con las redes al hombro. «Tienes cara de haber peleado con todos los santos de la iglesia», dijo, medio en broma, medio en serio. «Solo hablé con el padre Rodrigo», respondió Tomás. No sé cuál de los dos salió más asustado. Luis rió, pero sus ojos estaban preocupados. «Mi madre dice que el mar se enfurece cuando los hombres hacen promesas que no cumplen», murmuró. «Y anoche dijo que sintió un hueco en el pecho, como si el océano estuviera conteniendo la respiración». Tomás miró la línea turbia del horizonte. No dijo nada. Su silencio fue su primera confesión. El murmullo del mar, irregular, sonó como una respuesta impaciente. Las pangas de San Jacinto de la Mar se alineaban como costillas de madera junto a la orilla. Los pescadores, con sombreros de palma, camisas gastadas y pies descalzos, aguardaban con una mezcla de impaciencia y recelo. El olor a sal se mezclaba con el del incienso que venía desde la iglesia. La campana había sonado más de lo normal aquella mañana, como si tratara de espantar algo pegado al aire. El padre Rodrigo caminaba despacio por la fila de botes, acompañado de 2 monaguillos con cubos de agua bendita. Cada vez que levantaba la mano para salpicar una embarcación, murmuraba oraciones en latín. Algunos hombres se persignaban con fervor, otros lo hacían por costumbre. Tomás estaba en la primera panga, la suya con Luis a su lado. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Sabía que para muchos
Esa posición frontal significaba que él era el que debía probar si el mar todavía estaba de su lado, o no. El sacerdote se detuvo frente a ellos. «Tomás», dijo, «hoy miraremos si tus redes responden a la gracia de Dios, o a otra cosa». Luis carraspeó, incómodo. «Padre, el mar siempre ha sido impredecible», intentó. «Un día nos da, otro día nos quita. No siempre es culpa de nadie». El padre Rodrigo ignoró el comentario. Alzó la mano y dejó caer gotas de agua bendita sobre la proa de la panga. «Que el Señor proteja a estos hombres de las tempestades del cielo y de las tentaciones del infierno», pronunció. «Que sus redes se llenen solo con lo que viene de la luz». Tomás sintió que la frase pesada de «lo que viene de la luz» se le quedaba pegada al pecho. Durante un segundo imaginó decir en voz alta: «¿Y qué hay de lo que viene del mar?», pero se contuvo. Cuando la ceremonia terminó, los pescadores se apresuraron a subir a las pangas. El sol caía fuerte, arrancando destellos de la superficie del agua. Un viento suave movía la bandera desgastada del pequeño destacamento militar español, donde 2 soldados aburridos los miraban, apoyados en sus lanzas. «Hoy todos te observan», dijo Luis, mientras empujaban la panga hacia el agua. «Si tu bote vuelve vacío, dirán que estás maldito. Si vuelve muy lleno, dirán que estás embrujado». «Entonces será un día normal», respondió Tomás, con una sonrisa tensa. «De todos modos, hablarán». Remaron mar adentro hasta que la costa se volvió una línea irregular de casas y palmeras. Otras pangas los seguían a una distancia prudente. Los hombres hablaban entre sí de impuestos, de rumores de piratas y de un barco español que se habría hundido semanas atrás. Pero debajo de esas conversaciones había una capa de sigilo. Todos sentían que algo no estaba como antes. Tomás miró el agua. El mar se movía, sí, pero con una lentitud cargada. A ratos, el sonido de las olas se apagaba de golpe y volvía de forma brusca, como si el océano estuviera respirando mal. «¿Vamos más adentro?», preguntó Luis. Tomás observó el horizonte. Sabía que, cuanto más se alejaban, más se acercaban a la zona donde su abuelo solía lanzar las redes. «Sí», dijo al fin, «si el mar quiere hablar conmigo, no van a hacerlo en la orilla». Luis bufó. «Pues ojalá hable con palabras y no con rayos». Llegaron a un punto donde el agua se volvía más oscura. No se veían rocas bajo la superficie, solo un abismo espeso. El viento parecía haber decidido no cruzar esa línea. «Aquí», dijo Tomás. Entre los dos comenzaron a preparar la red. Las cuerdas curtidas y remendadas se deslizaron entre sus manos con la familiaridad de años de uso. Tomás sintió el peso de cada nudo, como si cada uno llevara una historia escrita. «Listo», dijo Luis. «A la de 3». La red cayó al agua, con un chapoteo sordo. Se hundió, tragada por la oscuridad. Esperaron. El sol calentaba sus nucas, unas gotas de sudor les corrían por la frente. El murmullo distante de las otras pangas llegaba como una colección de ecos rotos. «Nada aún», murmuró Luis, después de un rato. Tomás iba a responder cuando sintió un tirón. Al principio fue leve, como si la red se hubiera enganchado en algo pequeño. Luego el jalón se hizo más fuerte, casi violento. La cuerda le cortó la piel de las palmas. «Está pesada», jadeó. «Ayúdame». Luis se puso a su lado. «Es un cardumen grande». El peso aumentó. Era como si estuvieran intentando sacar del agua un pedazo del propio mar. «Esto no es normal», gruñó Luis. «Si no soltamos, nos va a volcar». «No voy a soltar», dijo Tomás, con los dientes apretados. «No hoy». Entre los dos tiraron. Los músculos les ardían. El bote se inclinó peligrosamente hacia un lado. En ese instante, el mar se cayó. No fue una pausa pequeña. Todo sonido se extinguió. Olas, viento,
pájaros. Hasta su propia respiración pareció apagarse durante un segundo. Luis abrió mucho los ojos. No otra vez. La red emergió de la superficie. No estaba llena de peces. Estaba empapada en sangre. Un rojo oscuro chorreaba de las mallas, tiñendo el agua alrededor de la panga. El olor metálico subió de golpe, pegándose a la garganta. Luis soltó un grito. ¡Madre de Dios! Tomás sintió que el estómago se le revolvía. Los hilos, las cuerdas, los plomos. Todo goteaba sangre que no debería estar En medio allí. de aquel tejido teñido de rojo algo se movió. Una figura humana. El cuerpo de una mujer se desenrollaba entre la red, como si hubiera estado dormido allí desde siempre. Cabello negro extendido como algas flotando. Piel pálida, ojos abiertos y vivos. Alma. Luis dejó caer la cuerda, aterrorizado. «¡Es ella!», susurró. «¡La bruja!». Tomás se inclinó hacia adelante, sin soltarse del todo. Alma. Los labios de ella se curvaron en una media sonrisa. La sangre que empapaba la red no parecía tocar su piel, y aunque su cuerpo estaba entre las mallas, no había señal de heridas. Tomás esperó oír su voz, pero lo que sintió fue un susurro directo en su mente. «Decidiste no huir». Él tragó saliva. No sabía cómo. Murió. El mar me habría seguido de todos modos. Alma movió las manos, y la red se aflojó como si los nudos fueran de humo. La sangre empezó a diluirse, volviéndose rosada y luego transparente, hasta que solo quedó agua salada. Luis se quedó boquiabierto. Esto no es posible». Alma se incorporó, y en un movimiento fluido pasó de estar enredada a estar de pie sobre la borda de la panga. El bote se inclinó, pero no llegó a volcar. «Para ellos no pasó nada», dijo, sin mirar a los otros botes. «Creen que tu red solo se enganchó en una corriente fuerte y que salió casi vacía». Tomás echó un vistazo alrededor. Las otras pangas se veían a cierta distancia. Algunos hombres levantaban los brazos como preguntando si estaba todo bien. Sus rostros no reflejaban terror. No veían la sangre. No veían a Alma. «¿Qué les hiciste?», preguntó. «Les di una versión que sus mentes pueden tolerar», respondió Alma. «Si vieran esto como tú lo ves, el pánico los mataría antes que las olas». Luis la miraba como si no supiera si rezar o saltar al agua. «Yo sí la veo», murmuró. «¿Por qué?». Alma ladeó la cabeza. «Porque estás demasiado cerca de él, y el mar ya no distingue bien dónde termina uno y empieza el otro». Luego se centró en Tomás. «Anoche te hablé de una opción», recordó. «Hoy el mar te enseñó lo que hace con las deudas que nadie paga. Lo que viste en la red no es sangre nueva, es memoria vieja». Tomás sintió un peso en el pecho. «La de mi abuelo, la de tu abuelo, la de otros hombres, la de barcos que se hundieron cuando intentaron negociar con más miedo que honor», respondió Alma. «Cada gota es un recordatorio». El silencio seguía siendo denso, como si el mar se negara a intervenir mientras ellos hablaban. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Tomás. «Claro, sin acertijos». Alma lo miró con una seriedad limpia. «Quiero que seas el primero en no ofrecer sangre», dijo. «Que rompas el patrón, que demuestres que hay algo que el mar no sabe cobrar, una elección de amor hecha a plena luz, no en secreto ni por miedo». Luis frunció el ceño. «Hablas de amor como si fuera un arma». «Lo es», replicó Alma. «Pero no una que el mar pueda sostener con sus olas». Se acercó a Tomás. Estaban tan cerca que él pudo notar un aroma leve en su piel, mezcla de lluvia y humo. «Hay dos caminos frente a ti», continuó. «En uno, aceptas que eres la tercera generación de una deuda vieja. Al final morirá alguien, tú o alguien en tu lugar. El mar estará satisfecho, por un tiempo, y tus hijos, si los tienes, cargarán la misma sombra.
Tomás tragó en seco. ¿Y el otro? En el otro eliges a alguien, dijo. No para sacrificarlo, sino para amarlo de tal forma que el mar no pueda usarlo como moneda. Decides que esa persona vale más que tu miedo, que tu orgullo, que tus ganas de obedecer reglas que no escribiste, y con esa decisión pones un límite que el océano no conoce. Luis soltó una risa nerviosa. Eso suena bonito, dijo, pero el mar no entiende de romance. Precisamente por eso, contestó Alma. Lo desconcierta. Tomás la miró largo rato. ¿Y tú? Preguntó al fin. ¿En qué lugar quedas si yo elijo algo así? Los ojos de Alma se ensombrecieron un instante. Soy la guardiana del pacto, admitió. Si lo rompes, yo también me rompo, pero de una forma que prefiero arriesgar. Levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de Tomás, justo donde sentía la respiración acelerada. El contacto fue como sumergirse de golpe en agua helada. Imágenes lo golpearon, un hombre parecido a él ahogándose entre olas negras, la abuela joven gritando en la orilla, un niño pequeño, él, corriendo junto al agua, la figura de Alma observando todo desde lejos, sin poder intervenir. Cuando retiró la mano, la piel debajo ardía. Te dejé una marca, dijo, para que el mar sepa que, a partir de hoy, ya no eres solo deuda, eres también rival. Luis se llevó la mano a la frente, sudando. Genial, murmuró. Ahora el mar está enojado contigo. Un trueno resonó a lo lejos, aunque el cielo todavía estaba claro. Las otras pangas comenzaron a moverse de regreso hacia la costa. Alguien levantó el brazo, señalando las nubes que se formaban en el horizonte. «Viene tormenta», dijo Luis. Alma negó con la cabeza. «No todavía. Lo que viene primero es el juicio». Se inclinó un poco hacia Tomás. «Esta noche, cuando el mar vuelva a guardar silencio, te buscaré en la playa», dijo. «Vendrás solo. Si traes a alguien o cuentas lo que viste, el mar responderá con rabia ciega, sin distinguir inocentes». Tomás apretó el puño. «¿Y si no voy?» «Entonces repetiremos la historia de tu abuelo», respondió Alma. «Pero esta vez no habrá truco. El mar te tomará como pago completo». Lo sujetó un segundo más con la mirada, luego retrocedió un paso. Su cuerpo se disolvió en una cortina de agua que cayó de regreso al mar sin salpicar. El ruido volvió de golpe. Gaviotas, olas, voces de otros pescadores llamándose entre sí. Luis respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante minutos. «Dime que soñamos», dijo. Tomás miró sus propias manos. Las palmas estaban marcadas por la cuerda, pero limpias de sangre. «No», respondió. «No soñamos». Recogieron la red. Estaba medio llena de peces plateados, más grandes de lo normal para esa época. No era una pesca milagrosa, pero sí generosa. Luis, si el mar está enojado, tiene una forma rara de demostrarlo. Tomás no respondió. Mientras remaban de vuelta sentía en el pecho un pulso nuevo, como si su corazón hubiera empezado a latir no solo por él, sino también por el mar, y por alguien que lo miraba desde más cerca que las olas. En la costa, la campana de la iglesia comenzó a sonar sin que nadie tirara de la cuerda. Desde la playa, varios ojos los observaban regresar. Entre ellos, los de Inés, los de la abuela Catalina, y en algún punto donde la luz y la sombra se mezclaban, algo profundo, antiguo, que aguardaba la noche. No fue tan brusco como la primera vez. La calma llegó poco a poco. El viento se fue apagando. Los gritos de las gaviotas quedaron lejos. El rumor de las olas disminuyó hasta sonar como un susurro contenido. Desde las casas de San Jacinto de la Mar, algunos se asomaron a las ventanas, inquietos sin saber por qué. Otros se levantaron a rezar sin entender qué les oprimía el pecho. Tomás caminaba descalzo por la arena fría.
Había dejado el pueblo detrás de él, la iglesia encalada, la torre baja, la campana torcida, las casas con luz de vela filtrándose por las rendijas, el pequeño cuartel donde los soldados españoles jugaban cartas para espantar el aburrimiento. La playa, en cambio, estaba casi vacía, salvo por algunas sombras de rocas y matorrales. Cada paso lo llevaba hacia la media luna de piedra donde, de niño, se escondía para imaginar que el mundo era más grande que esos pocos metros de costa. Ahora, el mundo se había agrandado de forma que no había pedido. La luna dibujaba un camino pálido sobre el mar inmóvil. Pensé que no vendrías. La voz de Alma se deslizó por el aire como si hubiera estado allí desde siempre. Tomás se detuvo. Ella estaba de pie sobre la superficie del agua, a unos metros de la orilla, tal como la primera noche. Esta vez no llevaba el manto cerrado. Un vestido sencillo, oscuro, dejaba al descubierto el cuello y parte de los brazos. El cabello negro caía suelto, moviéndose con una brisa que Tomás no sentía. «Dijiste que, si no venía, el mar repetiría la historia de mi abuelo», respondió él. «No soy tan curioso como para comprobarlo». Alma dio un paso hacia la orilla. El agua se alzó unos centímetros para sostenerla, obediente. «Y sin embargo, estás más asustado de mí que del mar», dijo. «Lo siento desde aquí». Tomás se encogió de hombros. Nunca había hablado tanto con alguien que puede hundirme con un gesto. Ella esbozó una sonrisa leve. «Si quisiera hundirte, Tomás, ya estarías en el fondo». El silencio volvió a extenderse, pero no era un silencio vacío. Era como si el mar entero estuviera escuchando. Alma cruzó la línea donde el agua besaba la arena. Esta vez sus pies tocaron tierra. La espuma humedeció el borde de su vestido y luego se retiró, como si dudara en ensuciarla. «Este es terreno tuyo», dijo mirando la playa. «Aquí decidiste crecer, aquí lanzas tus redes, aquí entierras a los que el mar no devuelve enteros». Lo miró. «Por eso quise que nos viéramos aquí». Tomás respiró hondo. «Dijiste que había dos caminos», recordó. «Uno en que acepto el pacto y muere alguien, yo o otro. Y otro en que elijo amar de un modo que el mar no entienda. Necesito que hables claro, Alma. No puedo basar mi vida en metáforas». Ella inclinó un poco la cabeza. «Tienes razón», admitió. «Pasé demasiado tiempo hablando como los secretos del agua. Voy a intentar hacerlo como una mujer». Avanzó unos pasos más. Ahora estaban a poca distancia, lo bastante cerca para que Tomás pudiera ver pequeños puntos de luz en sus ojos, como si estrellas muy lejanas hubieran quedado atrapadas allí. «El pacto que te persigue fue sellado con miedo», empezó. «Tu abuelo, como tantos otros, creyó que solo podía negociar con el mar ofreciendo sangre. Esa lógica es vieja. Te doy una vida, me das comida, me dejas en paz un tiempo. Es un trato de terror, no de respeto». Hizo una breve pausa. «Pero el mar no entiende lo que la gente hace sin miedo. Cuando alguien decide quedarse junto a otra persona a pesar del peligro, no porque lo obliguen, sino porque el corazón no sabe hacer otra cosa. Eso rompe la forma en que los viejos pactos están escritos». Tomás frunció el ceño. «No soy poeta, Alma». «Te lo diré de otra forma», replicó. «El mar está acostumbrado a que los hombres le entreguen lo que aman por obligación. No sabe qué hacer cuando alguien dice, no te lo doy, lo protejo, aunque me cueste». Tomás pensó en lo que había pasado en la panga, en la red llena de sangre, en la marca ardiendo bajo su camisa. «¿Quieres que ame para enfrentar al mar?», preguntó. «No parece justo para nadie». «La justicia rara vez entra en estas historias», dijo Alma, con una sombra en la voz. «Pero la elección sí». Se acercó otro paso. Ahora podía sentir el olor leve de su piel, algo entre lluvia y humo de leña. «Has vivido obedeciendo al mar, al trabajo, a las expectativas de este pueblo», continuó.
Lo que te propongo es que, por primera vez, tu corazón elija algo que no esté dictado por el miedo, y que sostengas esa elección cuando el mar y la iglesia vengan a empujarte en la dirección contraria. Tomás soltó una risa sin alegría, y dime, ¿esa elección de amor tiene nombre? Rostro. Alma sostuvo su mirada sin escapar. Puede tenerlo, dijo. Podría ser la muchacha que te acompaña al pozo y que el pueblo ya te ve como esposa. Podría ser un amigo. Podría ser alguien que no pertenece del todo a este lado del mundo. No añadió más, pero la forma en que lo miró decía lo que las palabras callaban. Tomás sintió que el pecho se le apretaba. Si es Inés, dijo despacio, el mar intentará usarla para castigarme. Si es Luis también. Si es tú. La frase quedó colgando. Alma no apartó la vista. Si es alguien ligado a mí, el mar se confundirá, dijo. No sabrá si al tocarlo me hiere a mí, a ti o a sí mismo. Por eso, respiró hondo. La opción más peligrosa para todos es también la que tiene más fuerza para romper el pacto. El viento sopló desde la selva, levantando un poco de arena. Tomás dio un paso hacia ella. ¿Entonces quieres que te ame a ti?, preguntó directo. Ella titubeó. Por primera vez, la bruja del mar pareció más frágil que las historias contadas sobre ella. Quiero saber si aún puedo ser amada, dijo en voz baja. No como castigo, no como temor, no como leyenda que asusta a niños, como mujer. Sus dedos se cerraron sobre el propio rebozo nerviosa. Pero no voy a pedirte que cargues con eso solo para salvarte. Si me eliges, tiene que ser porque me ves, Tomás, no porque me necesites como talismán. El silencio del mar los rodeó como un círculo. Tomás la miró largo rato. Pensó en todas las voces que gritaban dentro de su cabeza. La abuela hablando de sangre y generaciones, el padre Rodrigo hablando de pecado, los pescadores hablando de superstición, el propio mar rugiendo en sus sueños. Y por encima de todas, la imagen de Alma en la red de sangre, sonriendo de forma triste. No sé si sé amar como dices, confesó, pero sé lo que siento cuando estás cerca. Todo esto, señaló el mar, la playa, el cielo, parece más vivo y más peligroso a la vez. Se acercó un paso más. Estaban a un suspiro de distancia. Y cuando pienso en que el mar te use como instrumento para matarme, me enfurece más que cualquier tormenta, añadió. Creo que si existía un destino escrito con sangre, acabo de decidir escribir encima de él, contigo. Los ojos de Alma brillaron de un modo nuevo, menos antiguo, más humano. Si haces esto, advirtió, ya no serás solo deudor, serás desafío. El mar entenderá esto como un insulto, la iglesia lo verá como blasfemia. Y yo tendré algo que perder si fallas. Tomás sonrió cansado. Nunca tuve garantía de nada en esta vida, dijo. Al menos prefiero arriesgar por algo que yo mismo elegí. Hubo un instante en que ninguno de los dos se movió. La luna parecía haber detenido su recorrido. Incluso Omar, silencioso, parecía inclinarse hacia adelante. Luego, Tomás levantó la mano y rozó la mejilla de Alma con los dedos. Su piel, fría al principio, se calentó bajo el toque. «Si vamos a desafiar al mar», susurró, «que comencemos con algo que él no entiende». Alma cerró los ojos un segundo, como si tomara impulso desde lo más hondo de sí. Cuando los abrió, dio el paso que faltaba. Sus labios se encontraron. El primer contacto fue suave, titubeante, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Tomás sintió el sabor salado del mar y algo más, antiguo y dulce, mezclado en ese beso. La marca en su pecho ardió con fuerza, pero el dolor se confundió con una extraña sensación de alivio,
como si algo que había estado torcido por años se acomodara en su lugar. Alma, por su parte, sintió que siglos de obediencia se resquebrajaban. Besar a un hombre que no la temía como monstruo, que no la invocaba como herramienta, que simplemente la elegía, era algo que el pacto nunca había contemplado. Cuando se separaron, el mundo explotó. El mar rugió como si 1000 tormentas se hubieran desatado a la vez. Las olas, hasta entonces quietas, se levantaron de golpe, chocando contra las rocas con una furia desatada. El viento giró, arrancando puñados de arella, azotando as palmeras, facendo tremer as janelas do povoado. La campana de la iglesia comenzó a tocar sola, frenética. Tomás cayó de rodillas, llevando una mano al pecho. La marca ardía como hierro al rojo vivo. —¿Qué está pasando? —jadeó. Alma se agachó junto a él, tomándolo por los hombros. —El mar te está reconociendo —dijo casi a gritos, para que su voz se oyera entre el estruendo. Hasta ahora te veía como deuda, ahora te ve como rival. Otra ola gigantesca se levantó a lo lejos, como una muralla líquida frente a la costa. En el pueblo, luces se encendieron de golpe, gritos, rezos, órdenes confusas de los soldados. El padre Rodrigo se asomó a la puerta de la iglesia, mirando el mar con el rostro desencajado. «Te va a probar», continuó Alma, sujetando a Tomás. «Te tentará con caminos fáciles, ofrecer a otros en tu lugar, renegar de mí, arrodillarte a cambio de paz. Si cedes, el pacto encontrará otra forma de cerrarse. Si no...» Tomás respiró hondo, luchando contra el ardor en el pecho. «Si no», dijo, «tendremos una guerra larga». Alma esbozó una sonrisa sin humor. «El mar sabe esperar», dijo. «Pero hoy, por primera vez, tuvo que reaccionar. Eso ya es una grieta». Un relámpago cruzó el horizonte, iluminando por un segundo la figura de ambos en la playa, el pescador de rodillas, la bruja inclinada sobre él, el mar alzándose a sus espaldas como un animal herido. La tormenta parecía decidir si avanzaba sobre el pueblo o se quedaba rugiendo unos metros más allá. «Escúchame bien, Tomás», murmuró Alma cerca de su oído. «Lo que hicimos aquí no se deshace, ni con rezos, ni con gritos, ni con miedo. El mar vio, los cielos vieron. Y yo ya no puedo volver a ser solo su voz». Tomás alzó la mirada hacia ella, los labios aún ardientes. «Entonces tampoco voy a volver a ser solo el nieto de un hombre que hizo un trato», respondió. «A partir de ahora, si el mar quiere negociar, tendrá que hacerlo con nosotros dos». Otra ola gigantesca se formó y se detuvo. Quedó alzada como una pared de agua, temblando, sin terminar de caer. Luego, lentamente, comenzó a desinflarse, rompiendo en espuma antes de tocar la arena donde ellos estaban. El viento se fue calmando. La campana redujo su repique hasta quedar en un último golpe cansado. El mar no se había rendido, pero había dudado. Alma se puso de pie, ofreciéndole una mano a Tomás. Él la tomó y se levantó, tambaleante. Detrás de ellos, en la oscuridad de las casas, algunos ojos los observaban sin entender del todo lo que habían visto. Una silueta de mujer junto a un hombre, el mar rugiendo, la noche trastornada. Entre esos ojos estaban los del padre Rodrigo, que apretó el crucifijo con fuerza. «Algo ha cambiado», susurró, «y no fue obra solo del demonio». Tomás sintió el peso de esa mirada a distancia. Alma la sintió también. «Vendrá por ti», dijo. «El mar desde abajo, él desde arriba. Tendrás que decidir cuántas veces estás dispuesto a repetir hoy tu elección». Tomás miró el horizonte y luego la playa, donde la arena aún conservaba las marcas de sus rodillas. «Las que haga falta», respondió.
Pero no voy a retroceder a ser un hombre que solo teme. Si tengo que ser el problema de alguien, que sea del mar y de quienes creen que pueden hablar por él. Alma asintió, con algo parecido a orgullo. Entonces, Tomás de San Jacinto dijo: a partir de hoy no eres solo pescador. Eres la grieta en un destino que se creía perfecto. El mar, con un último bramido, volvió a su murmullo habitual. Pero esa noche, en el fondo del Golfo de México, algo muy antiguo abrió los ojos con verdadera preocupación por primera vez en siglos. No eran solo los ruidos habituales de gallos, mulas y vendedores madrugadores. Había algo más: voces alarmadas, pasos apurados, llamados que iban de casa en casa. Tomás se levantó con la sensación de que el pecho aún ardía donde Alma había dejado su marca. No estaba rojo, ni morado, ni tenía señal visible, pero cada latido se sentía más pesado que el anterior. «¡Tomás!». La voz de Luis sonó desde afuera, aguda. «¡Ven a la playa!». Tomás salió casi sin ponerse bien la camisa. La luz del amanecer teñía el cielo de un rosa desvaído. A medida que se acercaba a la costa, vio a casi todo San Jacinto de la Mar reunido en la orilla. El mar estaba en calma, demasiado calma. Sobre la arena húmeda, a lo largo de toda la playa, se extendía una línea de peces muertos. Eran cientos, tal vez miles, pequeños, grandes, plateados, oscuros. Pero no estaban esparcidos al azar. Formaban figuras, espirales, círculos entrelazados, líneas que se cruzaban como escritura de un idioma que nadie conocía, pero todos sentían en el estómago. «Es un mensaje», murmuró un pescador viejo. Esto lo hacían los dioses de agua antes de que llegaran los españoles. El padre Rodrigo estaba allí, con la sotana recogida para no mojarla, el crucifijo en la mano. Su rostro estaba lívido. «Esto es obra del demonio», dijo. «Ningún dios verdadero deja la muerte en la orilla como si fuera un dibujo». La abuela Catalina se abrió paso entre la gente, apoyada en su bastón. «Los dioses viejos no son demonios, padre», dijo. «Son memoria. Cuando no los escuchan, usan lo que tienen para hablar». Sus ojos recorrieron los símbolos formados por los peces. «Y hoy están diciendo que alguien despertó una deuda muy vieja». Varias cabezas se giraron hacia Tomás. Él sintió esas miradas como agujas. «Yo no hice esto», dijo alzando la voz. «Desperté con ustedes, lo estoy viendo por primera vez ahora». «Pero fuiste tú quien estuvo en el mar cuando se cayó», replicó un hombre. «Tú, el de las redes llenas. Tú, el que anda con la vieja Catalina, que habla de espíritus. Y tú eres el nieto del que hizo el trato», añadió otra voz. «Todos lo sabemos, aunque nadie lo dijera en voz alta». Tomás apretó los puños. «Si el mar tiene algo que decir, que me lo diga a mí», respondió. «No necesita asustar a todo el pueblo». «Ya lo está haciendo», intervino el padre Rodrigo. «Y lo está haciendo porque alguien aquí sigue coqueteando con brujas y pactos. El mar debería obedecer a Dios, no hablar con símbolos». Tomás iba a protestar, pero un murmullo más fuerte recorrió la multitud. «¡Miren!», gritó una niña, señalando hacia la línea del agua. Al borde de la espuma, donde las olas iban y venían con timidez, estaba Alma. Llevaba el mismo vestido oscuro, el cabello suelto, los ojos encendidos. El agua parecía apartarse de sus pies en lugar de mojarlos. «Que nadie se acerque», dijo el padre Rodrigo, alzando el crucifijo. «Es la bruja». Algunas mujeres retrocedieron. Otros hombres hicieron la señal de la cruz. Alma caminó despacio por la arena, entre los patrones de peces. Cada vez que sus pasos se acercaban demasiado a una figura, los peces volvían al agua por sí solos,
desapareciendo en un chapoteo discreto. Se detuvo frente a Tomás. «Dije que el mar hablaría», comentó, «pero parece que nadie sabe leer». El silencio era tan profundo que se oían los sollozos ahogados de un niño. «¿Qué significa esto?», preguntó Tomás en voz baja. «Que el océano está acostumbrado a cobrar en sangre», respondió ella, «y que ahora está probando si puede hacerlo de otra forma. Está diciendo, puedo llenar tu costa de muerte sin tocar aún tus casas. ¿Qué vas a ofrecer a cambio?». El padre Rodrigo dio un paso adelante. «No aceptaremos mensajes de criaturas del abismo», declaró con la voz firme aunque sus manos temblaban. «Este pueblo pertenece a Dios, no a ti, ni al mar, ni a pactos de paganos». Alma lo miró con frialdad. «¿Y cuándo fue la última vez que tu Dios bajó a remar con ellos en medio de una tormenta?», preguntó. «Porque yo sí he visto a estos hombres ahogarse, uno por uno». Se volvió hacia la gente. «El trato que los encadena no lo hice yo», dijo, alzando la voz. «Lo hizo un hombre de este pueblo. Pidió abundancia, ofreció sangre, creyó que podía negociar miedo por comida. Fue su elección, no la mía». Su mirada volvió a Tomás. «Pero ahora hay otra elección posible, y no se hace a escondidas». Alzó la mano hacia él, palm up, invitándolo. «Si me tomas la mano ahora frente a todos», dijo, «el mar verá que ya no negocia con uno solo escondido en la oscuridad, sino con un hombre que decide a la luz del día. El pacto empezará a romperse, pero también harás de ti un blanco, Tomás». «Y de ellos», señaló al pueblo, «es testigos y cómplices». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. «No lo hagas», susurró alguien. «Nos va a hundir a todos. Si la eliges, el mar te odiará», dijo otro. «Y si no la eliges, quizás se conforme contigo solo». Tomás miró a su abuela. Catalina lo observaba con los ojos húmedos, pero firmes. «Este día iba a llegar de todos modos», dijo ella. «Mejor que llegue con los ojos abiertos». Miró también a Luis. Su amigo apretó los labios, luego asintió, aunque el miedo le brillaba en la mirada. «No entiendo todo», admitió, «pero sé que ya estamos metidos en esto. Si corres ahora, no corres solo, arrastras a todos». Por último, Tomás buscó a Inés entre la gente. Ella estaba unos pasos atrás, las manos juntas sobre el pecho, los ojos llenos de lágrimas. «No te debo una vida que nunca te prometí», dijo Inés, al verlo dudar, «pero sí te debo honestidad. Siempre supe que tu corazón miraba más al mar que a las casas. Si esa mujer es parte de lo que eres, prefiero verte luchar por eso que verte morir por miedo». Tomás sintió algo romperse dentro de él. No era miedo, era o último pedazo de dúvida. Miró a Alma. «Si tomo tu mano», dijo, «lo hago porque te elijo, no porque tenga un pacto encima, no porque el mar me empuja, porque no quiero seguir viviendo como si ya estuviera condenado». El padre Rodrigo alzó el crucifijo más alto. «Si haces esto, muchacho, estarás rechazando la protección de Dios». Tomás lo sostuvo con la mirada. «Si Dios quería protegernos, llegó tarde», dijo. «El mar ya nos tragó a muchos. Quizá ahora le toque aprender algo nuevo». Y antes de que la Corajem se deshiciera, extendió la mano. Sus dedos encontraron los de Alma. El contacto fue simple. No hubo rayos, ni fuego, ni voces. Solo dos manos entrelazándose. El mar tardó un segundo en reaccionar. Luego rugió. Las olas se levantaron de golpe, formando una muralla de agua más alta que cualquier casa del pueblo. Los niños gritaron. Algunas mujeres cayeron de rodillas. Los hombres retrocedieron, instintivamente. «Nos va a borrar», gritó alguien. La pared líquida se inclinó hacia adelante, apuntando directamente a la playa, a las casas, a la iglesia. Tomás sintió el tirón en el pecho.
Era como si el mar intentara arrancarlo hacia sí, usando su marca como gancho. Estuvo a punto de soltar la mano de Alma. Pero no lo hizo. Un par de brazos lo sujetaron por detrás. «Si te vas, yo voy contigo», gruñó Luis, apretándole el hombro. Otro par de manos se aferraron a la camisa de Luis. Luego otro, y otro. En unos segundos, una cadena humana se formó detrás de Tomás. Pescadores, esposas, ancianos, jóvenes, no todos lo hacían por valentía. Algunos lo hacían por instinto, otros por miedo a quedarse solos si el mar se llevaba a los que estaban adelante, pero lo hacían. Inés se colgó del brazo de Tomás apretando los dientes. «No te voy a dejar ir tan fácil», dijo, «ni a ella tampoco». La abuela Catalina apoyó su bastón en la arena y se agarró a uno de los hombres que estaban en la fila. «Si el mar quiere llevarse a los míos, que sepa que no se los entrego barata», gritó. El padre Rodrigo dudó unos segundos, mirando la ola, el pueblo, el crucifijo en su mano. Luego soltó el aire, bajó un poco la cruz y se agarró al último de la cadena. «Si este pueblo va a ser probado, que sea junto», dijo. «Si Dios va a salvarnos, que nos encuentre luchando, no huyendo». La ola siguió inclinándose hacia adelante. Por un instante pareció que nada iba a detenerla. Tomás apretó más fuerte la mano de Alma. «Si es hoy», murmuró, «al menos no me voy solo». Alma lo miró y, por un segundo, en sus ojos no hubo poder antiguo ni distancia, solo un afecto puro y asustado. «No te vas», dijo. «No todavía». El mar dudó. La muralla de agua tembló. Hubo un sonido profundo, como un gemido que venía del fondo del océano. La ola empezó a desarmarse. No cayó sobre el pueblo como un golpe, se desinfló, desplomándose sobre sí misma unos metros antes de llegar a la línea donde estaban ellos. La espuma los empapó, los hizo tambalear, pero no arrasó con nada. El viento perdió fuerza. El rugido se fue transformando de nuevo en murmullo. La gente quedó jadeando, empapada, aún aferrada unos a otros. Tomás respiró con dificultad, pero no soltó a Alma. Ella miró a la cadena humana, al sacerdote, a la abuela, a Inés, a Luis. «Esto», dijo casi sin voz, «esto el mar no lo había visto nunca». Tomás tragó. «¿Qué cosa?» «Un pueblo entero diciendo no al mismo tiempo», respondió. «No a ti, a él». La abuela soltó una carcajada cansada. «Pues que se acostumbre», dijo. «Porque no pensamos volver a ofrecerle vidas en silencio». El padre Rodrigo miró sus propias manos, aún aferradas al último pescador. «No sé cómo explicarle esto a mis superiores», murmuró. «Ni a mis libros, pero yo también sentí la ola dudar, y sé que, si el mal estuviera ganando, no dudaría». Soltó a la gente y se acercó unos pasos. Miró a Alma. «No sé qué eres», dijo, «pero hoy vi que no solo traes destrucción». Luego miró a Tomás. «Y tú has puesto tu cuello en la cuerda de todos», añadió. «Si sales vivo de esto, tendrás que vivir con lo que has iniciado. No eres solo pescador ya, eres parte del destino de este pueblo». Tomás asintió, con el cuerpo temblando. «Lo sé, y no pienso soltar», añadió. Ella apretó su mano a modo de respuesta. El mar siguió murmurando, pero ya no como dueño absoluto, más como vecino irritado que ha tenido que aceptar un límite nuevo. En la playa, los peces que formaban símbolos comenzaron a deshacerse. Algunos fueron arrastrados por las olas. Otros quedaron como rastro muerto de un mensaje que había sido respondido. Esa noche, cuando la gente de San Jacinto cerró las puertas de sus casas, el miedo no había desaparecido. Pero algo más había aparecido en su lugar, la sospecha de que quizá por primera vez no estaban solos ante el agua. No muchas, pero las suficientes para que el miedo agudo se transformara en una inquietud más baja, como un dolor viejo en los huesos del pueblo.
San Jacinto de la Mar siguió despertando con gallos, olor a tortillas y gritos de vendedores, pero algo en el ritmo había cambiado. El mar ya no guardó un silencio tan absoluto como aquellas noches. Tampoco rugió como el día de la gran ola. Se mantuvo en un punto extraño, como si estuviera observando. Los pescadores salían al amanecer con una mezcla nueva de respeto y desconfianza. Algunos días las redes venían llenas de peces grandes, brillantes, otros días casi vacías, pero nadie volvió a encontrarse con símbolos de muerte dispuestos en la arena. El mar había hablado, y el pueblo había respondido. Ahora ambos parecían medir sus pasos. Tomás volvió a sus faenas. Ya no podía ser solo pescador, por más que lo intentara. Cada vez que caminaba por las calles empedradas, sentía miradas sobre él, curiosas, agradecidas, temerosas. Algunas mujeres lo bendecían en voz baja. Otros hombres murmuraban que era peligroso tener a alguien marcado tan cerca, pero cuando las pangas se internaban en el agua, casi todos buscaban su bote con la mirada, midiendo la calma del mar por la forma en que la panga de Tomás se movía. Alma no desapareció en las profundidades. Se la veía a menudo al amanecer, de pie en la orilla o caminando sobre las rocas, con el vestido mojado solo hasta donde ella quería. Algunos niños la señalaban a escondidas, fascinados. Sus padres los tiraban de la mano, asustados, pero ya no gritaban bruja con tanta fuerza. Una tarde, el padre Rodrigo la vio sentada en una roca, mirando el horizonte, mientras Tomás remendaba una red a pocos pasos. Se acercó lentamente, como quien camina hacia un animal salvaje que podría o huir o atacar. «Nunca pensé que tendría que acostumbrarme a verte como parte del paisaje», dijo el sacerdote. Alma no apartó la vista del mar. «Puedes seguir sin hacerlo», respondió. «La costumbre no es obligación». El padre suspiró. «He pasado años aprendiendo nombres para el mal», dijo. «He estudiado demonios, tentaciones, ídolos, pecados, pero lo que vi aquel día en la playa…» Se volvió hacia Tomás. «No encaja en ninguno de mis libros». Tomás levantó los ojos del nudo que estaba atando. «Tampoco encaja en los de mi abuela», dijo, «y ella tiene más historias que tus teólogos». Hubo un silencio breve. El padre miró las manos de Tomás, luego la marca invisible en su pecho, luego la de Alma. El mar dudó, admitió. Eso no lo había visto nunca. Si fuera solo maldad, no habría dudado. Se habría tragado el pueblo entero sin pensarlo. Alma sonrió de lado. «El mal también se cansa de repetir los mismos trucos», dijo. «A veces lo que llamamos maldad es solo costumbre vieja». El sacerdote lo pensó un momento. «¿Y tú?», preguntó. «¿Sigues atada al pacto?». Alma bajó la mirada hacia sus propias manos. «Lo estoy menos», confesó. «Antes sentía voces bajo el agua tirando de mí cada vez que una tormenta se formaba, cada vez que un barco se hundía. Era como tener cuerdas en los huesos. Ahora, esas cuerdas se sienten más distantes, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre ellos y yo». Miró a Tomás. «Algo se rompió cuando el pueblo sostuvo esa ola», añadió. «No solo para ustedes, también para mí». El padre asintió. «Me enseñaron que los pactos con fuerzas extrañas nunca se rompen del todo», dijo, «que solo cambian de forma». Tomás dejó la red a un lado. «Entonces cambiemos la forma», propuso. «Si el viejo acuerdo era miedo y sangre, hagamos otro que sea trabajo y límite». Alma arqueó una ceja. «¿Pretendes sentarte a negociar con el mar?». «No solo yo», respondió Tomás. «Todos». Esa idea, loca y simple, acabó llevándolo todo. Días después, al caer la tarde, el pueblo entero se reunió en la playa. No era fiesta religiosa, ni mercado, ni visita de autoridades.
Era algo nuevo. Los pescadores habían adornado algunas pangas con flores y cintas. Las mujeres habían traído comida para compartir: pescado asado, tortillas, frijoles, cacao caliente. Los niños corrían descalzos sobre la arena, sin alejarse demasiado del grupo. En el centro, cerca de la línea donde el agua alcanzaba la playa, habían colocado una mesa baja de madera. Sobre ella, 2 vasijas grandes, una con agua dulce, traída de un manantial de la selva, otra con agua salada, sacada del mar esa misma tarde. La abuela Catalina estaba de pie junto a la mesa, apoyada en su bastón. Parecía más cansada, pero sus ojos brillaban con fuerza. Tomás y Alma estaban a su lado. El murmullo del mar era constante, pero no agresivo. El cielo se teñía de naranja y violeta preparando la noche. Durante generaciones, empezó Catalina, alzando la voz, nos enseñaron que el mar era dueño de nuestras vidas, que cuando se llevaba a alguien solo podíamos bajar la cabeza. Llamamos a eso voluntad de Dios, castigo de espíritus, mala suerte. Nos acostumbramos a vivir con miedo. Hizo una pausa, respirando hondo. Un hombre de este pueblo, continuó, mi difunto marido, hizo un trato con el mar. Pidió que nunca faltara comida. Ofreció sangre a cambio. Pensó que estaba salvando a su familia. En realidad, nos puso cadenas a todos. Un murmullo recorrió el grupo. Muchos conocían esa historia a medias. Pocos habían oído el final con tanta claridad. Ese trato se cobró una vida, luego otra, y luego vino a por este muchacho, dijo señalando a Tomás. Pero esta vez no vino solo. Miró a Alma. Esta vez el mar habló con su voz. Añadió. Y por razones que quizá nunca entendamos del todo, ella decidió cansarse de ser solo la mano que cobra. Alma sostuvo la mirada de la anciana, con algo parecido a gratitud. No vine a pedirles que amen lo que soy, dijo la bruja, pero sí a que recuerden que tienen más poder del que creen. Ese día en la playa, cuando sostuvieron la ola, no fue un milagro mío. Fue la decisión de ustedes de no soltar al primero que el mar señaló. El padre Rodrigo se adelantó unos pasos, sorprendentemente. Lo vi con mis propios ojos, dijo. Vi a hombres y mujeres aferrarse unos a otros, a un muchacho marcado y a una bruja que yo habría condenado sin pensar mucho en otro tiempo, y vi al mar retroceder. Se volvió hacia la gente. No sé cómo encaja esto en mis libros, admitió, arrancando algunas sonrisas nerviosas. Pero sí sé que, si insistimos en fingir que nada cambió, estaremos mintiendo. Y yo ya estoy cansado de usar el miedo como herramienta. Catalina alzó una de las vasijas, la de agua dulce. Esta viene de la tierra, dijo, de las entrañas de nuestra selva, del mismo suelo donde enterramos a nuestros muertos. Luego señaló la vasija salada. Esta viene del mar, que nos da de comer y también nos los quita. Tomás tomó la vasija de agua dulce, Alma la de agua salada. Antes los tratos se hacían de noche en secreto, con miedo, dijo Catalina. Hoy lo hacemos a la vista de todos. Tomás y Alma inclinaron las vasijas al mismo tiempo. El agua dulce y la salada cayeron juntas en un cuenco de barro colocado en el centro de la mesa. Al principio se notaban separadas, la una más clara, la otra más densa. Luego se mezclaron, volviéndose una sola cosa. El mar no va a dejar de ser peligroso, dijo la abuela. Sería mentira prometer eso. Seguirá habiendo tormentas, redes rotas, temporadas malas, pero a partir de hoy declaramos que no aceptamos más sacrificios humanos como moneda de negociación. Miró a Tomás. Si el mar quiere comida, le daremos trabajo, paciencia, respeto a sus ritmos. Si quiere obediencia ciega, no la tendrá. No otra vez.
Alma metió los dedos en el cuenco y dejó que las gotas resbalaran entre ellos. «No traigo bendiciones en nombre de ningún dios», dijo. «Lo que hago es ser testigo de este acuerdo. Si alguna vez vuelvo a sentir que el mar junta otra ola como aquella, haré lo posible por frenarla. No prometo perfección, pero prometo no callar». Los niños miraban fascinados. Una niña de ojos grandes se acercó tímidamente. «¿Todavía eres bruja?», preguntó. Alma sonrió con suavidad. «Supongo que sí», respondió. «Pero ahora también soy otra cosa». Miró a Tomás. «Soy alguien que eligió quedarse». Tomás estiró la mano y la tomó. «Allí mesmo diante de todos, sen medo». «Y yo», dijo, «soy alguien que eligió amar algo más que su propio miedo». Un murmullo se alzó entre la gente. No era de reproche, era de aceitación lenta, desconfiada, mas real. El padre Rodrigo se persignó mirando el mar. «Si esto es pecado», murmuró, «que Dios me corrija cuando lo vea. Pero hoy lo que siento más fuerte no es condena, es alivio». Luis se acercó por detrás de Tomás y le dio un empujón amistoso. «Nunca pensé que acabaría compartiendo pueblo con una bruja y un rival del mar», dijo. «Pero mira, seguimos vivos». Inés, a un lado, sonrió con tristeza dulce. «No eras para mí», le dijo a Tomás. «Pero siempre fuiste saber que este pueblo no va a seguir enterrando a los suyos en secreto». Se volvió hacia Alma. «Cuídalo», añadió, «y enséñale a no hacerse el valiente todo el tiempo». «Haré lo que pueda», respondió Alma, divertida. El sol se fue escondiendo detrás de las colinas. El cielo se llenó de estrellas. La gente comenzó a comer, a hablar, a reír con una timidez nueva. Algunas miradas seguían cargadas de dudas. Era natural. Ningún miedo viejo muere de un día para otro. Pero todos, de una forma u otra, sabían que algo se había cerrado. Esa noche, ya tarde, cuando la playa se quedó casi vacía, Tomás y Alma se quedaron sentados en las rocas de la media luna. El mar murmuraba a sus pies, tranquilo por primera vez en mucho tiempo. «¿Lo sientes?», preguntó él. «¿Qué?», dijo ella. «Que ya no pesa igual», respondió, como si el aire hubiera engordado y el miedo adelgazado. Alma apoyó la cabeza en su hombro. «El pacto viejo se rompió», dijo. «No se borró del todo, quedan restos, como cicatrices, pero ya no manda, ahora es historia, leyenda, advertencia». Tomás miró el horizonte. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué vas a hacer sin cadenas?». Ella se quedó pensativa un instante. «Aprender a ser solo Alma», respondió. «No voz del mar, no bruja del pacto, solo yo». Lo miró. «Y si tú sigues eligiéndome cuando los años pasen, cuando el mar se calme y hasta cuando se vuelva a enfurecer, entonces sabré que esto no fue solo reacción a una maldición. Fue amor». Tomás sonrió. «Ya peleé con el mar», dijo. «Puedo pelear contigo por quien lava los platos». Ella rió, esa risa rara que mezclaba siglos de cansancio con un presente ligero. Se besaron otra vez, esta vez sin tempestades ni campanas desbocadas. El mar siguió murmurando, sin interferir. En las generaciones siguientes, los viejos de San Jacinto de la Mar contarían una historia junto al fuego, la de un pescador cuyo abuelo hizo un trato, de una bruja encadenada a la voz del océano, de un pueblo que sostuvo una ola con las manos, y de un amor que enseñó al mar una palabra nueva, límite. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si te gustaría otras historias de amor y magia en las costas de México. Tu apoyo mantiene vivo este tipo de narrativa. Dirían que desde entonces las tormentas seguían llegando, porque así son los mares, pero que nunca más una vida humana fue cobrada como precio por abundancia, y que, en algunas noches de luna clara, si uno miraba bien,
Todavía se veía a dos figuras sentadas en las rocas, hablando con las olas, como con un viejo vecino difícil, Tomás y Alma. El mar, celoso pero cansado, aprendió a compartirlos.